Mi nombre es David Reyes y los voy a acompañar esta mañana como anfitrión y como moderador del panel. Este es un evento del Club de la Innovación y la Transformación Digital, una iniciativa que en conjunto venimos trabajando desde hace ya 2 años con el BBVA y con KPMG. Esta mañana tenemos una agenda de 1 hora y media. Estará con nosotros en primera instancia en una presentación eh, Argenis Bausa. Él es socio de transformación digital de KPMG en México. Luego pasaremos a un conversatorio sobre el uso de centros de excelencia en la práctica con la participación de 3 panelistas: Marta Viñas, Head of Internal Ecosystem for Open Innovation de BBVA España; Silvia Lavandera Ponce, directora del Centro de Excelencia en Enseñanza y Aprendizaje de UTEC; y Antonella Romero, directora general de Innovación, Tecnología, Digitalización y Formalización de Produce. Sin más, quiero darle el espacio, por supuesto, a Argenis, que ya está conectado con nosotros. Argenis, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Buenos Voy días. a compartir mi pantalla. Activa tu cámara también, si es que... Sí, listo. Bueno, me veo yo en tu pantalla también a la verdad. Qué gusto. Ahí ve mi pantalla. Ahora sí, iniciamos entonces con tu presentación. Muchas gracias, Argenis, bienvenido a esta casa. Muchas gracias. Un honor estar en este webinar. Buenos días a todos. Vamos a hacer una pequeña introducción antes del conversatorio y con gusto vamos a compartir algunas experiencias y conceptos. Antes de entrar, me gustaría compartir un pensamiento de William Ford Gibson III. Y lo digo porque normalmente nos encontramos con esto, ¿no? Él decía, él es un escritor de ciencia ficción y él normalmente decía que el futuro ya está aquí, solo que desigualmente repartido. Es decir, un poco lo que vamos a ver aquí ya existe, no necesariamente lo vivimos todos los días, pero ya existe, ¿no? Y yo diría, tengo un colofón a este enunciado de William Ford Gibson, que en el caso de nosotros también el pasado está aquí, pero está también desigualmente repartido, ¿no? Es nuestra visión y nuestra decisión un poco ver cuál de los dos casos queremos estar, en el futuro o en el pasado, ¿no? Entonces, simplemente para reflexionar. Vamos a entrar primero con un concepto. Hablamos mucho de centros de excelencia y según Gartner, un centro de excelencia puede ser, es un centro de conocimiento, primero, que puede ser físico o virtual, ¿no? Y más en esta temporada de COVID, seguramente vamos a ser más virtuales que físicos. Y en esos centros se concentra la experiencia y los recursos existentes en una disciplina, ¿no? Hay centros de excelencia de cadena de suministro, centros de excelencia de manufactura, de ventas. En el caso particular de innovación sería la disciplina que se escogería. O también se habla de la capacidad para lograr y mantener un desempeño y valor de clase mundial. Y de ahí viene la parte de la excelencia, ¿no? Buscar siempre con mucha obsesión la parte de mejorar el desempeño y el valor, ¿no? Con una visión de clase mundial. Eso, digamos, es el concepto de centro de excelencia en general. Si hablamos ya de un centro de excelencia de innovación, es un área del negocio que toca toda la organización y colabora con los departamentos para fomentar una cultura de innovación y establece los procesos internos para sustentarla, que eso es importante, no es solamente un pico de innovación, sino cómo hago que mi organización a lo largo del tiempo mantenga ese ímpetu por estar innovando todo el tiempo, ¿no? Hoy, día con día, los consumidores pedimos de las empresas que sean cada vez más innovadoras en productos y servicios. Entonces, es importante conocer que si no estoy en este track de innovación, muy probablemente estoy perdiendo una ventaja competitiva, ¿no? Contra mis competidores. Hay un tema importante en este tema de innovación que es, bueno, ¿cuánto quiero innovar, ¿no?
Entonces, eso es lo que se llama la ambición de innovación. Entonces, ahí yo puedo hacer una innovación que va con productos existentes y activos existentes y sirvo en mis mercados actuales, y esa innovación normalmente se denomina incremental porque optimizo los productos existentes para los clientes existentes. Si camino un poquito más y avanzo y agrego nuevos productos y activos y me muevo hacia clientes adyacentes, entonces esa innovación se denomina adyacente, ¿no? Una expansión de un negocio existente a un negocio nuevo para la empresa. Y la otra, que es, digamos, la más disruptiva, es cuando ya aplico a nuevos productos y activos y ya me muevo a nuevos mercados, esa transformación normalmente, esa innovación se llama transformacional, ¿no? Es desarrollar avances o inventos para el mercado que no necesariamente existen, ¿no? Entonces tengo esos, lo primero que tengo que determinar es qué grado de ambición quiero en cuanto a la innovación. Entonces, para eso, háganse esa pregunta. La primera que quiero hacer es una pequeña encuesta a la audiencia. Lo más fácil es que apunten su celular al código QR que está a la derecha. Si no, entran a mentimeter.com y van a ingresar este código 5013126 y al rato voy a hacer una pregunta y ustedes simplemente votan y le dan submit, ¿no? Voy a dar unos 5 segundos para que puedan leer el código QR o puedan entrar a través de la página web, pues en su celular, en su laptop o en su iPad. ¿Ok? Y vamos a ver los resultados. Ok, ahí vamos viendo los resultados. 22 personas han votado, 25. Y se nota que, bueno, la ambición es moverse a una innovación transformacional. Algunos a incremental y muchos también adyacente. Muy bien, perdón, aquí. Entonces, si ven allí, tenemos una gran mayoría que va a ser transformacional, en segundo lugar incremental y luego adyacente. Entonces, esto no es muy diferente a los resultados que obtenemos en un benchmarking que hacemos de innovación que se llama Benchmark Innovation Impact, en este caso del 2020. Lo pueden buscar en internet, es un trabajo que hacemos que es patrocinado por KPMG. Y un poco lo que vemos allí es que, y es muy parecido a lo que ustedes acaban de responder, ¿no? Ahí, cuando vemos todas las empresas, un 48% busca innovaciones incrementales, un 26% transformacionales y un 26% adyacente. Pero si hacemos una disgregación de lo que son los role models de la innovación, de ese mismo estudio de benchmarking, resulta que el 37% busca un enfoque transformacional, es decir, que las que son role models buscan tener más innovación transformacional. En segundo lugar, en primer lugar, perdón, está incremental, siempre está, es importante aumentar, digamos, lo que tenemos. Y en tercer lugar, la parte de adyacente. Entonces, se parece un poco al enfoque que ustedes tienen, quizá un poco más ambicioso, ¿no? Desde el punto de vista profesional. Y eso es muy bueno, ¿no? Pero es exactamente hacia donde apuntan los role models en temas de innovación. ¿Qué es lo que pasa normalmente? Bueno, lo que pasa es que hay muchísimos enfoques para hacer innovación en empresas. Puede ser una dirección de innovación, puede ser todos, puedo tener lo que llaman lighthouses, puedo tener innovation labs, puedo hacer exo sprints, puedo tener el COES de innovación, puedo tener comunidad de práctica. Hay muchas formas, la verdad, de enfocar el tema de innovación. No hay una única forma. Entonces, también tenemos que estratégicamente decidir qué es lo que buscamos en función de la ambición, cuál es la mejor forma de hacer innovación en mi empresa, cuál es la forma más efectiva. Y para eso podemos utilizar los 4 tipos de innovación de SATEL. Hay muchas otras clasificaciones, está la de Dublin, algunas otras más. Pero esta es muy sencilla y nos permite ver muy rápido
cuál es el tipo de innovación que quiero, ¿no? Por ejemplo, esta es una matriz que tiene 4 subdivisiones. La X dice que también está definido el dominio de innovación y la otra es que también está definido el problema. Entonces, si, como ilustración, si el problema no está muy bien definido y el dominio tampoco está muy bien definido, es más un dominio de la investigación básica, ¿no? La que hacemos en las universidades y hacemos algunos centros de investigación. Si, por ejemplo, conozco bien el dominio, pero no conozco bien el problema, ahí está la innovación disruptiva. Si conozco bien el problema y conozco bien el dominio, ahí está la innovación sostenida. Y si no conozco bien el dominio, pero conozco bien el problema, es una innovación revolucionaria. Entonces tendríamos que escoger un poco en cuál de esos cuadrantes quiero estar, ¿no? Incluso puedo moverme entre ellos, ¿no? Pero escoger por lo menos cuál es el principal tipo de innovación que tengo que buscar. Aquí vamos a hacer otro pulso de la República, ¿no? De igual forma, vamos a preguntar qué es lo que ustedes quieren o qué es lo que sus organizaciones quieren hacer, ¿no? Vamos rápidamente acá. Un segundo. Entonces, ¿cuál es el tipo de innovación que más se utiliza en tu empresa? ¿Es investigación básica, innovación revolucionaria, disruptiva, que bueno, ya salieron varios disruptivos, es sostenida, o ninguna de las anteriores, ¿no? Puede ser también un caso. Muy bien. Entonces, este es un grupo, ahora sí que bien selecto, ¿no? Porque primero busca la innovación transformacional y se inclina más hacia la innovación disruptiva y sostenida también. Ok, esto nos da un buen feeling de hacia dónde se mueve. Ahora es innovación sostenida. Excelente. Entonces, hay, digamos, más o menos parejo, investigación básica, disruptiva y sostenida, y innovación revolucionaria no es tan utilizada, ¿no? Innovación sostenida, de acuerdo. Entonces, muchas gracias ahí por sus respuestas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Se acuerdan un poco la lámina donde vimos los diferentes tipos de innovación? En función de lo que yo quiera hacer, de qué tipo de innovación quiero hacer en la organización, yo tengo que ver cuál es la opción de todas estas que vimos que más se aplica o sería más ad hoc a ese problema que quiero resolver. Por ejemplo, normalmente los COEs de innovación y en algunos casos las adquisiciones se utilizan cuando yo quiero como compañía tener un proceso de innovación sostenida. Y eso se ve muy claro porque armo un COE, quiero que tenga vida, quiero que tenga, digamos, activos, procesos, etcétera, y que me ayude a un poco mover toda la organización hacia el área de innovación. Si yo quiero hacer una innovación más disruptiva, ahí uso más modelos de venture capital, o puedo utilizar Innovation Labs, o lanzamientos Lean, o por ejemplo Exosprints. Exosprints es algo que, por ejemplo, yo soy consultor de Exosprint también, y allí lo que busca el Exo es innovar a través de convertirme en una empresa exponencial. Y los Exosprint buscan ese tipo de disrupción, ¿no? Si mi investigación es más básica, es decir, es más creación, invención, tipos de nuevas tecnologías que no existen hoy día, ahí el tipo, que por ejemplo eso lo usan mucho las farmacéuticas, estarían los departamentos de investigación y desarrollo, asociación con universidades que tengan esta capacidad de investigación, asistir a conferencias y ver cómo está el state of the art de esa ciencia en la cual quiero investigar. Y si quiero una innovación más revolucionaria, y más bien uso Mavericks, que son personas que son innovadores en la empresa, perdón, o Skunks World, que son grupos innovadores que le doy mucha libertad dentro de la empresa para que hagan innovación, o utilizan innovación abierta, que también es un método, o a través de premios, ¿no? Organizo premios para resolver un problema específico. Entonces tengo como varias estrategias en función de lo que yo quiera lograr y el tipo de innovación que yo quiera hacer.
Otra pregunta que nos podemos hacer es, bueno, ¿cómo funciona esto mejor? ¿Funciona mejor centralizado? ¿Funciona mejor distribuido? ¿Funciona mejor híbrido? La verdad es que la respuesta no es blanco y negro. Hay, por ejemplo, los modelos centralizados, donde tengo mi COE de innovación más del lado del corporativo, tiene sus pros, ¿no? Obviamente, porque es más fácil de manejar la innovación, es más sencillo medirla, porque está todo en un solo sitio, y funciona en compañías donde todas las unidades de negocio tienen necesidades similares de innovación. ¿Qué contras tiene? Bueno, eh, a veces las unidades de negocio son fuentes de innovación. Entonces, a veces tener un centro de innovación muy centralizado puede ser que se pelee contra los intereses de la unidad de negocio, y se puede volver un cuello de botella, ya que es un organismo que por ahí pasa toda la innovación y puede ser que empiece a generarse ahora que mucha demanda y después al final se convierte en un cuello de botella, ¿no? Entonces, todo tiene sus pros y contras, ¿no? Cosas buenas o malas, dependiendo de lo que yo quiera. En un modelo descentralizado, por ejemplo, donde tenga un corporativo y tenga diferentes unidades de negocio y cada una tiene a lo mejor giros diferentes, yo puedo tener centros de innovación descentralizados y en ese caso me permite innovación a escala. En este caso la estrategia es más granular porque la innovación está definida por cada una de las unidades de negocio dependiendo de su interés y de sus productos. Y la adopción de ideas una vez maduras es más fácil porque está muy alineado a la necesidad del negocio. Contras, bueno, es difícil de alinear la innovación porque con la estrategia del corporativo, porque cada una tiene su intención y su objetivo, hay diferencias de desempeño entre la unidad de negocio, puede ser que sea una más innovadora que la otra, entonces tenemos diferencias de desempeño y puede ser que nos pase que a lo mejor ahora sí que innovamos lo mismo en los dos lados y puede haber duplicidades, ¿no? Entonces, como dije antes, cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Y por último, un modelo híbrido, que es una mezcla, trata de ser una mezcla de los dos mundos, donde tengo una parte igual corporativa que da los lineamientos de cuáles son las diferentes necesidades, y aglutina la mayoría de los temas, y también tengo algunas, vamos a llamarlas sucursales en la unidad de negocio, que me ayuda también a innovar. Entonces, lo bueno es que son adaptables, hay buena alineación de la unidad de negocio con la estrategia de innovación del grupo, que no vimos en la anterior, porque el COE, digamos, corporativo dicta línea, y también eventualmente puede haber, menos que en la anterior, pero puede haber inconsistencia o duplicación, y obliga a un cierto tipo de innovación que es la que dicta el COE corporativo, ¿no? Entonces, también depende un poco de la estrategia que queramos seguir en la empresa, cuál es la que más nos conviene. Por ejemplo, nosotros en KPMG, y eso es importante que lo tengan en cuenta, desarrollar un COE implica generar nuevas competencias, ¿no? Nosotros tenemos COEs alrededor del mundo en diferentes oficinas. Son COEs diferentes en el sentido de que son COEs para nuestros clientes, no tanto para nuestro desarrollo interno. Y un poco lo que se ve allí, este es el caso de las competencias de nuestros COEs. Hay una serie de competencias que hay que desarrollar en el COE de innovación. ¿Qué quiero, qué mensaje quiero mandar con esto? No es simplemente, oye, conseguí a 4 o 5 servicios de mi compañía, los llamo COEs y adelante. No necesariamente. Ahí hay que definir bien cuáles son las competencias que quiero crear en mi COE. Por ejemplo, aquí en este caso particular, nosotros tenemos competencias de design thinking, usamos signals, que son medidas de señales externas del mundo para ayudar a nuestros clientes a ver cuál es la mejor opción, temas de, obviamente, espacios de innovación colaborativos para poder hacer sesiones de innovación. Hay que generar, y esto es súper importante, una cultura de innovación, es decir, donde la gente es premiada, le pasamos la manito en la espalda cuando traen ideas nuevas al negocio, ¿no? El tema del gobierno, de la parte de la innovación y también obviamente las medidas. ¿Cómo sabemos que esto está funcionando bien? ¿Cómo sabemos que realmente le está agregando valor a la empresa? Un poco más de detalle en el caso de nosotros, nuestros códigos de innovación tienen tres grandes cosas. Tiene innovación per se, donde
básicamente son espacios para innovar conjuntamente con nuestros clientes. Tiene una parte interesante que es de Insights, de una sala donde se muestra, digamos, analytics para utilizar los datos para también innovar y traer ideas a la mesa. Y obviamente hay mucho uso de la tecnología. Una recomendación un poco con lo que hemos aprendido, que en este tema de innovación traten de usar esquemas que utilicen los dos lados del cerebro, ¿no? El lado izquierdo, el lado más creativo, ¿no? Más de nuevas ideas, y el lado derecho para que esto esté sustentado por datos, por insights, ¿no? Entonces, no solamente irnos a la parte bonita, ¿no? De post-it y eso, sino también qué datos me soportan esta innovación que quiero traer a la mesa. Algunos KPIs, nuevamente podemos medir dos cosas, ¿no? Podemos medir las entradas al proceso de innovación y qué es lo que me está trayendo como resultado, ¿no? Por ejemplo, KPIs típicos de innovación es, bueno, cuánto gasto en innovación como porcentaje de las ventas, cuántos proyectos de innovación hemos iniciado en el año o en el semestre, cuáles son el número de ideas que tengo en proceso, ¿no? Cuántos nuevos empleados realmente ya están pasando en este proceso, a este proceso de innovación, cuánto es el capital invertido en actividades de innovación, cuántos productos, servicios, negocios hemos lanzado al año a nuevos mercados con el proceso. Y del lado de los outcomes o salidas, es decir, cómo mido que realmente este proceso está dando resultados, bueno, el número de productos que hemos lanzado, cuánto es el retorno a la inversión de la actividad de innovación, cuántos ingresos, aquí se acostumbra a medir ingresos directos, es decir, que ya vienen propiamente de los productos y servicios que hemos generado, o indirectos. Puede ser que hayamos generado una idea que a su vez genera que alguna unidad de negocio venda más o tenga una reducción de costos. Entonces, eso también se mide. ¿Cuál es la reducción de costos generada por las innovaciones y qué porcentaje de ingresos provienen del nuevo producto o servicio? Al final, como todo, el tipo de KPIs que definamos nos define también el tipo de innovación que vamos a hacer. Entonces, como siempre se dice, ¿no? Tú obtienes lo que mides, ¿no? Entonces, escoger bien cuáles son los indicadores que vamos a utilizar también define de alguna forma y nuestros objetivos, no solamente definir KPIs, sino a cuáles valores quiero llegar, define qué tipo de COE y cuán exitoso es para la organización. ¿Por qué en el caso, ya vimos antes que pueden haber varios COEs, ¿no? Hay COEs de diferentes tipos, hay COEs incluso para implementación de RPs, hay COEs de cadena de suministro, etcétera. Pero, ¿por qué el COE de innovación es diferente? Porque la verdad tiene que tener una naturaleza diferente. Por ejemplo, tiene que tener lo que llaman un mindsetting o un punto de vista diferente. Tiene que pasar de proyectos a productos y soluciones completas. Entonces ya van a haber COEs de innovación muy exitosos que lo que están haciendo es generando nuevos apps, por ejemplo, en el caso de banca, nuevos productos, en el caso de consumo. Entonces es parte de de la diferencia. No es tanto procesos, sino productos y servicios muy identificables y muy tangibles. Luego, centrarse en las características funcionales, es decir, ¿para quién sirve esto? ¿Para quién es bueno? Con mucho foco en el consumidor y en el cliente. Se enfoca en una entrega iterativa. Obviamente, las metodologías ágiles son muy relevantes para este tipo de centros de excelencia e innovación. Básicamente, la metodología que se utiliza por defecto en estos COE, porque el proceso de innovación es un proceso iterativo, donde voy mostrando resultados y voy viendo si el cliente o el consumidor le gusta esto que estoy generando, ¿no? También es muy característico que busque equipos y asociaciones poco ortodoxos. ¿Qué quiere decir poco ortodoxos? A lo mejor yo soy una empresa tecnológica y me asocio con una agencia de publicidad, por ejemplo, que considero que es muy innovadora, o con un grupo de la universidad, ¿no? Entonces busco asociaciones que no necesariamente sean tan típicas, busca ofrecer un valor revolucionario, ¿no? Tanto a la compañía como al mercado, busca
soluciones escalables, y este es un tema que tenemos que explorar, porque lo que hemos visto también en la experiencia es que hay COEs muy innovadores, pero se despegan, por ejemplo, cuando hacen tema de tecnología, de todo lo que hace el CIO o IT, y resulta que hacen muy buenos MVPs, pero no son tan sustentables en el tiempo, o no se conectan con los sistemas de facturación, por ejemplo, ¿no? Que bueno, tengo una aplicación, pero no sé cómo factura. Entonces, tienen que buscar cómo escalo esa solución, no solamente que se quede un buen prototipo y ya, sino que se vuelva una solución realmente escalable. Busco entrega rápida de funciones para probar en el mercado, y hay nuevas técnicas que son diferentes del resto de los COEs, por ejemplo, más temas de heurística, más temas de análisis, como dije antes, con Insight, de diseño de experiencia de usuario, design thinking, etcétera, ¿no? Una serie de técnicas diferentes para precisamente impulsar, ¿no?, esa capacidad innovadora que mi hipótesis es que todos la tenemos, ¿no? Solamente que algunos la tenemos más dormidas que otros, pero hay forma de exponenciarla con todas estas técnicas que hoy día existen, ¿no? Por último, con algunas recomendaciones. Como dije antes, construir una unidad de entrega con equipos poco ortodoxos, ¿no? Combina equipos existentes con gente que ya conoce bien cómo opera el negocio, con nuevos conjuntos de habilidades digitales, ¿no?, para incubar y escalar iniciativas dramáticamente. Entonces, no tengamos miedo de buscar ideas diferentes o equipos con los cuales no estamos acostumbrados, con startups, por ejemplo, ¿no?, que tienen una ideología, una idiosincrasia diferente. No temamos trabajar con ellos, ¿no? Es parte del proceso innovador. Lo segundo es traducir las innovaciones en valor, monetizando la propiedad intelectual y en general los beneficios de las innovaciones. ¿Qué nos pasa normalmente? Empezamos con mucho entusiasmo. Estos COEs nos parecen súper bonitos, hay mucha energía, ¿no? Pero más temprano que tarde, nos aparece el CFO y nos dice, oye, ¿y dónde está el beneficio de eso que estamos haciendo? Entonces, no dejemos que eso nos llegue, ¿no? Tenemos que, desde el principio, ir pensando, bueno, esto que estamos generando, esta innovación que estamos generando, ¿cómo se traduce en valor? Valor, obviamente, se puede traducir en dinero, pero no necesariamente es solamente dinero. Puede ser calidad, puede ser agilidad, velocidad de mercado, aumento de ingresos, puede ser muchas formas, ¿no? Menos accidentes, ¿no? Entonces, sí tengamos claro de no ser la innovación por la innovación, sino qué valor, si yo tendría que hablar con el director general, con el CFO, ¿cómo le explico que esto realmente genera valor a la organización y al mercado al cual estamos atendiendo, ¿no? No solamente que es un bonito ejercicio de creatividad. Luego, buscar, y normalmente esto es típico, buscar un lugar que permita a la empresa imaginar, diseñar y ofrecer esta plataforma y servicios. ¿Qué es lo que pasa? La verdad es que nuestros espacios típicos de empresa son, si utilizo quizás un adjetivo fuerte, son un poco coercitivos, ¿no? Buscan más uniformidad, más consistencia, más incluso predictibilidad, ¿no? Si nosotros queremos que nuestro grupo innove, tenemos que darle también, nosotros somos como seres humanos muy influenciados por el ambiente. Entonces pongamos un ambiente que promueva eso, ¿no? Es decir, que promueva la imaginación, que promueva el diseño, ¿no?, que promueva la creatividad. Entonces, no es limitativo, obviamente yo puedo empezar en una sala, pero que hagamos que todo el ambiente promueva este proceso creativo, ¿no? Si ven los primeros videos de IDEO, ¿no?, lo pueden conseguir en YouTube. Sí, no es un proceso, no es un área muy fancy, pero sí tenemos muchos elementos para hacer este ejercicio de creatividad, ¿no? Tenemos ahí pizarras, tenemos espacios abiertos, tenemos materiales para hacer prototipos, ese tipo de cosas. Luego, cultive nuevas mentalidades y habilidades y cultura, e integre toda la empresa. También es un mensaje importante. No hagamos COEs que se vanaglorian de su creatividad y de su, digamos, ahora sí que de su nirvana, ¿no?, de creatividad, sino que
entiendan muy bien lo que el negocio necesita y que esa innovación realmente apalanque el crecimiento de toda la organización, ¿no? Entonces, hay casos, hay varios casos en la historia de las empresas de COEs que se volvieron muy separados y que al final mueren un poco de inanición, porque no se alimentan de todas de los problemas diarios. Entonces, tiene que ser al final una mentalidad única. Y lo último, no menos importante, es que aprendamos a trabajar con ecosistemas y con socios, ¿no? Esto nos puede ayudar a acelerar nuevas oportunidades. Es difícil pretender que nuestros COEs sean expertos en todas las ideas, en todas las tecnologías que puedan aparecer. Son demasiadas tecnologías, ¿no? Está blockchain, está IoT, está RPA, hay muchísimas. Entonces, es muy caro ser experto en todo. Entonces, más bien, escojamos cuál es la competencia principal para nosotros y rodeémonos de un ecosistema de socios que nos ayuden a llevar eso a la realidad, ¿no? Y que no, se acostumbren a trabajar con nosotros, que se acostumbren a participar en los procesos innovadores y creativos y que a su vez el ecosistema siga creciendo y siga reforzándose, ¿vale? Entonces, digamos, esto es unas recomendaciones finales. Y bueno, con esto básicamente muchas gracias por la atención y espero que esto haya ayudado a entender un poco más cómo es el significado y los procesos de los COE de innovación. Buenos días, muchas gracias. Argenis, muchísimas gracias. Antes de que te retires y un poco a modo de resumen, en el Perú con frecuencia se habla de centros de innovación, poco digamos, se escucha menos de centros de excelencia. De cara a la audiencia, ¿cómo podemos hacer una diferencia clara si estamos yendo hacia un centro de excelencia, no hacia un centro de innovación, o si de repente, bueno, existen instancias que pueden estar superpuestas a ambos tipos de centros? Sí, ahí un poco lo que siempre nos ayuda es tener la claridad como empresa, ¿no? Yo siempre le pregunto a mis clientes, y a veces lo fastidio un poco, le pregunto 5 veces para qué quieren algo, ¿no? Entonces, cuando llega al segundo y empieza a titubear, no hay claridad un poco de para qué. Entonces, si tenemos muy claro el para qué, como dije antes, ya sea a través de estos 4 cuadrantes o el tipo o la ambición de innovación, ahí es mucho más sencillo definir si es un centro de excelencia de innovación, si es un centro de excelencia de cualquier otro tipo, de una función en particular. Si lo que quiero lo que quiero muy claro es que mi estrategia es generar nuevos productos y servicios, ser innovador en el mercado, quiero que eso sea una ventaja competitiva, yo te diría que ahí en ese caso tengo que armar un centro de excelencia de innovación, ¿no? Pero, por ejemplo, que también hay casos, ¿no? Si yo quiero oye, no, quiero que mi empresa sí sea innovadora, pero que más bien sea, que se maneje con procesos end-to-end, por ejemplo. Entonces ahí también es un centro de excelencia, pero de procesos, ¿no? Entonces al final, lo importante es tener claro, primero, cuál es el para qué, como bien nos dice Simon Sinek, y a partir de ahí ya me queda muy claro si tengo que armar un centro de excelencia de innovación, y a partir de ahí, bueno, qué competencias necesito, qué tipo de personas necesito, cuál es el plan, etcétera, etcétera. Perfecto, Argenis, muchísimas gracias por tu participación, sin duda de muchísimo valor, más en este contexto de crisis. Y de hecho, solo para cerrar, ¿qué nos dice este contexto de pandemia frente a la necesidad de centros de excelencia? Oye, esta es una pregunta muy interesante. Un poco lo que hemos visto con las empresas después de digamos, sorpresa que nos atacó a todos, es que varió la forma en que las diferentes empresas atacaron el problema, ¿no? Aquellas empresas que tenían mayor capacidad de innovación y de adaptación, yo diría, la redundancia, se adaptaron muy rápido a esta nueva realidad y empezaron a trabajar muy rápido en forma remota, empezaron a hacer, digamos, sus juntas, empezaron a tomar decisiones digamos, la operación prácticamente no tuvo un impacto mayor, sí hubo un pequeño bajón, pero siguieron, ¿no?
Hay otras que no tienen esa capacidad o que no tenían esa cultura y la verdad que le ha costado, aunque nos parezca increíble, le ha costado mucho incluso empezar a trabajar en forma remota. Entonces, un poco lo que quiero transmitir es que la innovación también te ayuda ante esa resiliencia de este tipo de cambios, ¿no? Porque la propia cultura te permite crear nuevas formas de interactuar y de mantener un negocio o incluso cambiarlo, ¿no? Por ejemplo, parte de lo que pasó, se vivió mucho aquí en México, que empresas, por ejemplo, de retail, muy típicas, que tenían tiendas en todos lados, y tenían un pequeño canal de e-commerce, que a lo mejor era el 4% de todos sus ingresos, de un día a otro pasó de 5% o 4% a 20% de sus ingresos. Entonces, si tú no tienes la capacidad de innovar y entregar esa promesa al cliente, pues este 20% empieza a bajar porque no permite garantías. Que realmente es competitiva ante un movimiento de día. Perdóname, Argenis, justo la última parte de esta respuesta se te ha escuchado muy entrecortada, entonces no hemos podido entender el mensaje. No sé si hay alguna manera de solucionar el tema técnico para poder cerrar esta parte. Si es que se puede. ¿Me escuchas? ¿Tú me escuchas bien? Si tú me escuchas bien, por lo menos vamos avanzando, pero eh, quisiéramos poder escucharte esta parte final. Sí, sigue fallando el audio, lamentablemente. Bueno, sugieren también a veces, y es un tema de conexión, apagar el video un momento para por lo menos quedarnos con el audio y con el audio poder escucharte mejor. No, no te oí la última parte. No, te decía, Argenis, que sí, de repente apagando el video te podemos escuchar, porque de hecho ya te escucho mejor. De acuerdo, ya está apagado mi video. Sí. No sé si puedes repetir la última parte, que es la que nos perdimos, porque te empezamos a ver y escuchar entrecortado. Ok, sí, con mucho gusto. Un poco lo que decía es que ante esta situación, la capacidad de innovación obviamente nos da una ventaja competitiva, ¿no? Relataba el caso de algunos retails acá en México que pasaron de 5% de e-commerce a 20%, ¿no? Entonces, ese 5 o 20% no es gratis, ¿no? Implica hacer una cantidad de cambios internos que si no tengo esa capacidad de moverme ágilmente de innovación, no lo voy a poder entregar, ¿no? Entonces, de nuevo, la capacidad de innovación, ya sea a través de COES o incluso a través de una cultura que tengo en la empresa, obviamente nos va a dar una ventaja competitiva en el mercado. Solo una pregunta final de cierre de una asistente, Zoila Álvarez, que nos dice, para el Centro de Excelencia de Innovación, sería recomendable que una persona del equipo provenga del área de finanzas. Ella dice explícitamente, para que ayude a aterrizar los post-its, es decir, cuantificar esa idea innovadora, si se puede continuar o no, o es una limitante en todo caso para los procesos de innovación pensar en el número en particular. No, no, yo pienso todo lo contrario. Yo creo que el número es importante porque en algún momento nos lo van a pedir, ¿no? A lo mejor al inicio digamos, hay mucho entusiasmo, pero después alguien en México decimos, va a pasar la charola, es decir, va a pasar la bandeja para que nos diga cuánto fue el valor. Tener alguien de finanzas
a mí me parece una muy buena idea. Yo solamente diría que no es tanto si es de una función o de otra, ¿no? Sino si esa persona tiene las competencias de la innovación. Tampoco queremos que nos mate el proceso innovador, ¿no? Puede ser de finanzas, incluso puede ser contador, no pasa nada. Yo conozco muchos auditores que la verdad que tienen una mentalidad bastante disruptiva, sino que tengan esa mentalidad de, ok, estamos aquí todos en el proceso de innovación, pero mi trabajo aquí es cómo los ayudo a que aterricen en valor eso que ustedes están proponiendo. Y ayudar incluso, mira, a lo mejor esto funciona si cambiamos A por X. También promover, digamos, ese tipo de pensamiento. Entonces, como dije antes, ¿no? Busquemos equipos poco ortodoxos y a veces dentro de ese equipo poco ortodoxo puede ser alguien de finanzas, no pasa nada. Perfecto, Argenis, muchísimas gracias. Voy a dar pase al panel. Sergio Quirós, que es uno de los asistentes, dice la contribución financiera es para monetizar las ideas y creo que vamos bastante alineados con lo que comentas. Muchas gracias, Argenis. Ha sido un gusto estar Gracias, contigo. gracias a todos. Ahora, presento los panelistas, que en realidad son las panelistas. Marta Viñas, que ya debe estar conectada, es Head of Internal Ecosystem for Open Innovation de BBVA España. Marta, no sé si te encuentras por aquí. Sí, ya te veo, Marta. ¿Cómo estás? Buenos días. Tenemos tu audio. No te escucho porque te estás en mute. No, te has puesto mute nuevamente, perdón. Bueno, esto cosas técnicas a veces que ocurren. Ahora sí, yo creo que ahora sí. ¿Sí? A Ahora ver. sí, ahora sí. Ahora sí. Marta, Ahora sí. bienvenida. Gracias. Luego nos acompaña también Silvia Lavandera Ponce. Ella es directora del Centro de Excelencia en Enseñanza y Aprendizaje de UTEC. Hola Silvia, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Y finalmente Antonella Romero, ella es directora general de Innovación, Tecnología, Digitalización y Formalización de Produce. Antonella, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, David, y buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a las tres por acompañarnos hoy. Para la audiencia es importante, las preguntas pueden canalizarlas a través de, en la parte inferior de la pantalla siempre tienen preguntas y respuestas, así que pueden ir dejando algunas allí. Nosotros naturalmente tenemos una conversación prevista y algunas preguntas que ya están sobre el papel, pero ayuda y es importante, por supuesto, tener las preguntas de ustedes, del público. Ya veo alguna por aquí. Bueno, para empezar, Marta, Silvia, Antonella, importante saber un poco cuál es el rol que cada uno de ustedes cumple en sus organizaciones y de qué manera y cuál ha sido su experiencia con los centros de excelencia bajo lo que hemos visto y escuchado de Argenis como concepto. Voy a empezar en el orden que las presenté. Les doy pase, se dan pase naturalmente. Marta, Silvia, Antonella. Marta, por favor. Bueno, muchas gracias, David. Yo me incorporé al equipo de Open Innovation hace 3 años y medio, ¿vale? Entendiendo como Open Innovation ese centro de excelencia del que nos estaba hablando antes Argenis. Dentro del equipo he desempeñado diferentes roles y ahora mismo, desde hace 1 año y medio, lidero la práctica de Internal Ecosystem, ¿vale? En Open Innovation estamos estructurados en 3 grandes ejes. Internal Ecosystem, que son todos los procesos y metodologías que hacen que podamos incorporar innovación al core bancario, ¿vale? Yo trabajo para BBVA, pues al core del banco. Tenemos otra pieza, y esa pieza de Internal Ecosystem es la que yo estoy liderando, ¿vale? Luego hay otra pieza que es External Ecosystem, que está mirando hacia afuera, o sea, todas esas tendencias, todo ese ecosistema, ¿no? Del que podemos atraer innovación, y después hay otra pieza, ¿no? Otra pata, en la que está el equipo de plataformas, con las plataformas digitales y físicas, que ya, bueno, pues hablaremos de esto, me imagino que a lo largo de la conversación. Y bueno, mi background, yo anteriormente, antes de estar aquí, bueno, he trabajado siempre en temas de organización, de transformación, de procesos, y bueno, llevo más de
15 años en el sector bancario, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es mi rol, o sea, estar continuamente viendo cómo incorporar innovación al core del negocio, además de coordinar, ¿vale?, que también hablaremos de esto, a todos los países que pertenecen al footprint de BBVA, ¿vale? Hago esa coordinación, ese desarrollo de negocio en términos de innovación principalmente para Latinoamérica y España, que ahí es donde están nuestros países. Perdón, ¿y cuál es la relación que has tenido en tu carrera con estos llamados centros de excelencia en innovación? Bueno, o sea, hasta estos últimos 3 años y medio, ninguna. Ha sido a partir de estos últimos 3 años y medio donde ahora mismo en el rol que me ocupa, bueno, pues ha sido definir las estrategias, los procesos y las metodologías que nos hacen poder incorporar esa innovación que encontramos fuera, o sea, darle sentido, ¿no? Un poco, lo estaba hablando Argenis, o sea, cómo hacer que eso que encontramos fuera tenga sentido en mi caso, para el banco, sea acogido por las unidades de negocio y además genere impacto, ¿no? Y cómo eso no solamente se hace desde la función global, sino cómo eso lo van haciendo cada uno de los países. Bueno, pues el pensar en cada una de esas metodologías y en cada uno de esos procesos, ¿vale? Porque toda esta actividad la apoyamos en unos procesos que tienen... o sea, es una organización perfecta, ¿no? Desde el principio hasta el final, para asegurarnos que eso sucede, para asegurarnos que las unidades de negocio están enganchadas, para que finalmente lo que encontramos fuera no solo sirva de inspiración, sino que impacte dentro del banco, pero lo que es más importante, impacte al cliente final. Y ese es mi rol, ¿no? Pensar en estar continuamente reinventando la rueda, ver, identificar y diseñar, ¿no?, qué procesos funcionan, estarlos testeando continuamente, estar aprendiendo de los errores, de lo que funciona, de lo que no funciona, para reinventar la rueda continuamente. O sea, ahí tenemos, no sé si queréis hablar de esto ahora o más adelante, tenemos diferentes procesos desde el punto de originación hasta el punto de conexión, ¿no? O sea, desde dónde encontramos esa inspiración para conectar con las unidades de negocio, cómo identificamos las necesidades que tienen las unidades de negocio para poder hacer ese match, cómo hacemos esas presentaciones, ¿no? Cómo conectamos directamente al ecosistema con negocio, cómo hacemos que se prueben esas soluciones que encontramos fuera, ¿vale? Que eso, bueno, pues lo apoyamos en un proceso, en un programa que denominamos Fast Track, y después, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estoy. Y no solamente el equipo al que pertenezco y mi rol, ¿no? No solo hago que suceda en holding, o no solamente elaboro esa definición, sino que apoyo y doy seguimiento a la implementación en cada uno de los países, buscando siempre ese retorno, ese impacto, ¿vale? El retorno, bueno, hay 3 maneras de medirlo para nosotros, hay 3 maneras de medir ese impacto, bueno, pues haciendo que eso suceda. Gracias, Marta. Silvia, por favor, enciende tu micro para poder escucharte. Bien. En tu caso, además, tú lideras en el Perú un centro de excelencia en UTEC. Bueno, y vamos hacia lo mismo. Primero, ¿cuál es tu rol actual en la compañía, en esa definición? Y la experiencia que tienes con centros de experiencia, no sé si antes también de UTEC y ahora en UTEC, por supuesto. Bien, bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación y bueno, buenos días, buenas tardes a todos y a todas las que estamos aquí. Bien, sí, yo lidero UTEC, para quien no lo conozca, es una universidad de ingeniería y tecnología que se encuentra en Lima, en Perú. Es una universidad que apuesta, como muchas otras, por ejemplo, en Europa cada vez la tendencia es mayor, ¿no?, a apostar por este tipo de unidades dentro de las universidades o centros de excelencia. Realmente el término centro de excelencia nosotros digamos, lo trasladamos, ¿no?, de cómo funcionan las universidades principalmente en algunos países europeos y de Estados Unidos. Bien, en UTEC, como indicaba, yo me encargo de liderar este centro, cuyas funciones están muy bien organizadas en 4 puntos claves, que son la excelencia docente, la calidad educativa, que es un punto, creo, que preocupa y ocupa a la mayoría de las instituciones educativas hoy en día, sobre todo después de esta coyuntura. También nos ocupamos de la propia innovación educativa, la innovación, como también hablaba Marta, pero dentro de
de nuestro contexto y nuestra disciplina, y por supuesto de la investigación y de la difusión. Un centro de excelencia, una unidad de calidad, una unidad para la innovación, por ejemplo, como se llaman en otros lugares. En mi experiencia yo he pasado por distintas unidades de este tipo, algunas en universidades, como os digo, europeas y ahora en América Latina. De lo que se trata es de que la universidad esté acompañada, de acompañar a la propia institución en la transformación educativa para buscar la excelencia y la mejora. Eso es lo que se busca en este tipo de centros, donde estén los especialistas que puedan, por ejemplo, si tomamos como referencia esta coyuntura, pueda acompañar a las universidades y agilizar los procesos de adaptación al cambio, ¿no? Es por ello que en este tipo de equipos tiene que haber gente experta en educación, en innovación, en tecnología o en investigación. Hay un término muy interesante en el campo, la disciplina educativa, que es el acompañamiento pedagógico o el acompañamiento tecnopedagógico. Nosotros somos esos acompañantes, ¿no? Que vamos de la mano de la comunidad educativa, de todos sus actores, para que estén preparados ante los cambios que suceden en la propia compañía y que por supuesto impactan también, como decía Marta, en nuestro cliente, en mi caso, pues es el estudiante. Estos centros existen para poder ofrecer al estudiante la mejor experiencia de enseñanza y aprendizaje, ¿bien? Y sobre todo con una calidad sostenible. Y el mayor impacto para una institución educativa es precisamente poder ofrecer calidad y excelencia, ¿no? Entonces ese más o menos es el rol que nosotros tenemos. Nos ocupamos de que contenidos, acreditaciones, formaciones dentro de la universidad tengan esa excelencia. Que el profesor que no tenga las competencias digitales, ¿no? Me gusta poner este ejemplo porque ha sido todo un desafío en el Perú y se cuenta siempre con una ventaja si la institución cuenta con este tipo de centros, ¿no? Que preparan, acompañan, limen resistencias, porque también se liman estas resistencias y sirven también de inspiración, porque nosotros nos servimos también de prácticas que se dan en otros lugares, ¿de acuerdo? Pero las contextualizamos. Al menos en educación nos damos cuenta que no en todas las universidades los centros educativos calzan de la misma manera las experiencias o buenas prácticas que vemos en otros lugares, ¿no? El tema de la coyuntura ha demostrado que no podemos implementar totalmente una metodología de universidad virtual en universidades que han sido creadas y han nacido como presenciales, ¿no? Sino que esto es un periodo progresivo y que hay que entender muy bien el contexto en el que estamos para poder dotar pues la mejor alternativa, ¿verdad? Y por ahí más o menos va el rol. Muchas gracias, Silvia. Le doy la bienvenida también a Antonella. Antonella, vienes del sector público. Hay una vocación de este Club de la Innovación y la Transformación por incorporar la discusión al espacio del sector público y también de la academia. Cómo desde el Estado y desde tus distintas funciones, porque hemos visto una larga carrera en ti, te has relacionado con espacios como centros de excelencia en innovación. Si es que además cuéntanos también si en el Estado los hay y cómo se están desarrollando. Claro, muchísimas gracias, David. No sé si me logran escuchar. Sí, perfectamente. Perfecto. Bueno, si bien nosotros en el Ministerio de la Producción propiamente un centro de excelencia no contamos, venimos trabajando en todo este proceso de desarrollo del Produce Lab, que va a ser este espacio que va a ayudar a promover la innovación para el desarrollo de mejoras de políticas públicas enfocadas en darle mejor servicio al ciudadano. Y es que nosotros hemos tratado que este Produce Lab o la nueva política para fomentar estos centros de excelencia o esos espacios de promoción de la innovación se puedan basar en 3 aspectos importantes. Primero, es una mayor eficacia en la ejecución de las principales funciones de la administración pública. Segundo, también las oportunidades derivadas de la adopción de medidas específicas para cada caso. Aquí me quiero tomar unos segundos porque lo que hemos entendido nosotros como sector público también es poder saber cuáles son las necesidades de nuestros clientes, que son las MIPYMES en el caso de Produce, y poder crear servicios ad hoc que le ayuden a mejorar su competitividad. Ya sea que para la mediana empresa se requiere el impulso de una política versus lo que de repente se requiere para una microempresa, es el desarrollo de algún tipo de herramienta que también tenga un enfoque descentralizado. Y por último, es el nuevo modelo de capacidades organizativas dentro de la administración pública que promueva esta agilidad. Entonces, hacia donde estamos avanzando como Produce es hacia un nuevo modelo de gestión pública que ponga en el centro al ciudadano, ya que lo que buscamos nosotros es que todos los órganos y programas del Ministerio de la Producción podamos construir en este Produce Lab el famoso Journey Map, donde podamos conocer cuáles son
esos servicios que podemos brindarle a este tipo de cliente, a este tipo de usuario, y cómo podemos nosotros medir este impacto, ya que cada una de las intervenciones que tenemos como sector van a repercutir en mayores ingresos para las empresas, pero también buscamos cómo ellas pueden pasar de un estadio a otro, como pasan de micro a pequeña, de pequeña a mediana, y por qué no aspirar que las medianas se puedan convertir en grandes empresas. En la actualidad nosotros hemos identificado para trabajar en este Produce Lab 30 procesos y 15 indicadores que justamente nos permiten saber y nos van a permitir a nosotros conocer un poco más de qué servicios se les puede brindar al ciudadano. Pero algo que hay que recalcar, y es que no solamente Produce, ya lo estamos viendo con otros espacios de promoción de la innovación en el sector público, que cada vez se está innovando en el sector, y aquí lo que buscamos es una colaboración, una sinergia también del sector privado y también de la academia, ya que este gran trinomio del emprendedor es lo que va a permitir que se le dé sostenibilidad a estos proyectos. Prueba de lo que se ha avanzado justamente en esta época de pandemia como sector ha sido estas mesas de trabajo, ¿no? Mesas de trabajo para promoción, ya sea de comercio electrónico con medidas específicas para el impulso de esa transformación digital. Segundo, estamos impulsando nuestras hojas de ruta, que también son parte de esta política de hace 10 años, cómo vamos a promover el tema del Internet industrial, la economía digital y los proveedores tecnológicos de la minería. Entonces, ese grupo de proyectos va a empezar a ser liderado por este Produce Lab, que sería el primer paso que estaríamos dando también como sector, hace que en un futuro se pueda convertir en esos espacios de centro de excelencia, que justamente lo que buscamos es poder pivotear las mejores prácticas para que se conviertan en políticas públicas sostenibles. Gracias, Antonella. Hago una pregunta del público, abro a una pregunta del público que creo que es relevante, es una duda permanente, ya sea cuando hablamos de centros de excelencia o en general de equipos de transformación, equipos de innovación en las empresas. ¿Quién debe liderarlo? Y aquí el espectador, que lamentablemente no logro identificar porque se presenta como espectador anónimo, entonces no puedo citarlo por nombre propio, plantea dos escenarios, ¿no? Traer un externo experto en innovación, transformación y que se haga cargo de, o en su defecto buscar a alguien de la organización que conozca profundamente la organización, tenga los lazos, las conexiones para liderar también a los equipos de la organización y llevarlos hacia el espacio de innovación. Entonces, traer el externo experto o quedarse con, o elegir, buscar dentro de la propia empresa a una persona de talento y liderazgo que dirija este espacio. Marta, no sé qué piensas al respecto. Pues, mira, yo en este punto lo tengo bastante claro. O sea, partiendo de la base de que la mejor combinación o el mejor resultado lo vas a obtener con una combinación de ambos mundos, ¿vale? Todo va a funcionar cuando tienes a alguien que conoce perfectamente tu casa, cuando sabes lo que tu casa necesita y cuando tienes a alguien que te trae lo más trendy desde fuera, ¿no? Pero los coliderazgos no siempre funcionan bien, ¿no? Entonces, yo en este caso lo que te diría es, el conocimiento de fuera siempre te lo puedes traer, siempre lo puedes comprar, ¿no? Tienes muchos recursos externos en los que te puedes apoyar. El conocimiento de dentro no se compra, no hay nadie que te vaya a contar las tripas de una empresa, o sea, o lo sabes tú, bueno, tú o quien sea, o no te lo va a contar nadie. Y hay secretos, una casa, o sea, una empresa es como una casa, ¿no? Es como una familia. Solamente llegas a entender exactamente qué es lo que pasa cuando pasas tiempo ahí, cuando te has implicado con los equipos de proyecto y nada más. Y o sea, para mí ese es uno de los éxitos, ¿no? De los que tenemos en la organización, de los que estoy muy orgullosa en el banco. Toda nuestra estructura la está liderando una persona que entró en el banco hace bastantes años, hace unos 10 años, que conoce perfectamente la casa y que bueno, que muy aterrizada, ¿no? y muy pegada a negocio, muy pegada a tratar de buscar el retorno de todo nuestro esfuerzo,
así es como nos hemos hecho un hueco dentro del banco y, por supuesto, dentro de las unidades de negocio y cómo se van consiguiendo los temas. Porque además, el traerte a alguien muy sexy desde fuera produce un efecto interno raro, siempre, ¿no? Los equipos se tienen que acomodar a, porque han traído a alguien de fuera, no hay nadie dentro de la casa que valga, ¿no? Y por otra parte, voy a hacer de abogado del diablo, ¿no? También es bueno traer sangre de fuera, pero me quedo más con el estar continuamente en contacto con ese mundo de fuera para poder recoger esos inputs, ¿no? Silvia, en tu caso, ¿cuál es tu posición? Pues en mi posición es un poquito la combinación de lo que acabáis de comentar. Yo creo que es muy importante que esté la persona adecuada más que unas características concretas. Yo creo que tiene que tener unas habilidades, ¿no? Que emprenda, que inspire, que lleve a la institución, en este caso educativa, en mi caso, al siguiente nivel, ¿no? Yo creo que hay características importantes, que tenga experiencia de lo que ocurre en otros lugares, pero sobre todo que sepa contextualizar. Para mí, al menos en mi experiencia, sea de fuera o de dentro de la casa, lo importante es contextualizar, porque a veces, como os comentaba al inicio, hay ideas maravillosas en el mundo, pero no calzan en el contexto en el que estamos, ¿no? Sea cual sea. Entonces, eso es muy importante, que sepamos que aquello que vamos a decidir mejore de acuerdo en la realidad que tenemos delante y de la que tenemos que ocuparnos. Y además, creo que es muy importante también que la persona que lidere ese tipo de centros esté acompañada del equipo adecuado, ¿no? En este tipo de centros se trabaja muy deprisa, la innovación es muy rápida, los cambios también son rápidos y el equipo que conforma este tipo de centros tiene que estar preparado para ellos, ¿no? Lo cual no es solamente el líder, sino aquellas personas que van a trabajar con él, porque al final los equipos se conforman por varias personas que trabajan en conjunto, ¿no? Entonces no es solamente el líder desde mi punto de vista, sino también bueno, pues esas personas que te acompañen de manera adecuada y sepan responderte cuando se les solicita un cambio de la forma que se espera, ¿no? Antonella, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué tal, David? Bueno, te comento cuál es el modelo que estamos utilizando nosotros. Nosotros nos hemos basado en un modelo de organización ambidiestra. Hemos tratado también desde la dirección poder tener un mix, primero, de no dejar el core de nosotros, que somos una dirección general de diseño de políticas, pero hemos creado como una mini área dentro, que tiene absoluta independencia y hemos traído tanto talento de fuera, sí, 2 expertos, para que puedan apoyar, como bien han mencionado, con nuevas metodologías, pero que hayan también tenido experiencia previa en el sector público. Entonces por un lado, tenemos el recurso humano de nosotros que hemos trasladado a esta área, y por otro lado hemos traído 2 expertos que nos han apoyado. Ahorita en este modelo de Produce Lab son 6 personas que están enfocadas justamente en este diseño. Y este modelo de organización ambidiestra a nosotros nos ha permitido también algo muy importante, y es el tema de la competencia, ¿no? Que es la parte de la cooperación y competencia con los mini proyectos que se están trabajando dentro del propio equipo, y que las decisiones o los proyectos que se formulan también son compartidos o se trabajan de manera colaborativa con las 3 direcciones de línea, ¿no? Que bueno, que en este caso yo tengo a mi cargo. Entonces, este modelo, al tener esta pequeña área, bastante poder de decisión, permite que justamente se puedan diseñar lo que ahora hemos venido trabajando, esas hojas de ruta, se puede ir trabajando la agenda digital, alianzas con empresas privadas, desarrollo de herramientas para medición de la digitalización, la próxima herramienta que vamos a lanzar de los niveles de madurez digital de la MIPYME. Entonces, al tener esos grados de libertad, a nosotros nos ha permitido que el modelo del Produce Lab, que ya estamos avanzando, pueda funcionar. Entonces, es un modelo que hemos seguido como sector público. Perdonen, sonó un horrible ruido en mi edificio, terrible, que opacaba todo. Yo estaba en silencio, pero salí corriendo para detenerlo. Arreglos que están haciendo en esta época de pandemia, pero no íbamos a poder continuar si cada vez que interviniera sonara de esa manera. Mil disculpas,
si los dejé algunos segundos en silencio, en corrido. Lo siento. Hay dos preguntas del público que voy a enlazar. La primera está referida a indicadores. ¿Cuáles son los indicadores adecuados para un centro de excelencia? Y la otra está relacionada con habilidades, perfiles que debemos involucrar, ya sea dentro o de fuera de la organización. ¿Qué tipo de perfiles son necesarios allí? Entonces, indicadores, perfiles. Marta, por favor. Vale, bueno, pues a ver, en cuanto a indicadores, nosotros tenemos indicadores por cada una de las actividades que hacemos, ¿vale? Por ejemplo, en esta parte interna, ¿no? en esta conexión del ecosistema con el banco, ¿qué estamos midiendo? Estamos midiendo el número de oportunidades o necesidades que tiene negocio y que nosotros levantamos. Medimos el número de conexiones que hacemos de esas oportunidades o de esas necesidades con el ecosistema, porque vamos siguiendo el funnel, ¿no? Después, ¿qué es lo siguiente que medimos? El número de esas conexiones con las que después se define un piloto o una prueba de concepto, ¿no? Y después de esas definiciones realizadas, ¿cuántas se ejecutan? Y después de ejecutarse, ¿cuántas se escalan, ¿no? O sea, de cada una es un ejemplo, y de cada una de las actividades lo que vamos haciendo es establecer unas métricas o unos KPIs, ¿no? ¿Cómo queda resumida toda la actividad? Bueno, pues al final esto es un poco injusto, ¿no? Pero cuando tú necesitas medir el impacto que generas, a ver, hay un impacto que se genera en el ecosistema con la actividad que nosotros hacemos que también se mide, ¿no? Es un poco esa opinión pública, pero luego al final en un banco, y de alguna manera todo tiene que quedar resumido en si logras algún tipo de eficiencia, ¿vale? Eficiencia en procesos, puede ser, o eficiencia en costes, pero que al final siempre hablamos de una eficiencia de costes. Si estás realizando una mejora del user experience, ¿no? Si estás mejorando esa experiencia para el cliente, o si estás aumentando el número de ventas, en este caso nosotros tenemos un KPI de aumento de ventas digitales, ¿no? Y que al final es un poco como si tú quieres... O sea, hay otros KPIs, por supuesto, pero si tú quieres ser como muy agudo, ¿no? Y saber exactamente cuál es el retorno de tu negocio, pues para nosotros es ese. Anotando que creo que hay otras métricas, ¿no? Que son mucho más difíciles de medir, como es cuánto inspiras, ¿no? O alguno de los ponentes antes ha dicho, esto es un tema de cultura. Eso también hay que medirlo. O sea, no es fácil hacer este trabajo si antes no has permeado bien en la cultura de la empresa. Y eso son muchas horas y es mucho trabajo. Y es un intangible que sin ese intangible no vas a tener luego ese retorno, ¿no? Del que hablábamos más de costes, UX o ventas. Y luego, en cuanto a los equipos, y si queréis algo más de métricas, ¿vale? No me quiero extender por diferencia al resto de ponentes, os cuento más. Y en cuanto a los equipos, pues cuanto más multidisciplinar y más multicultural sea el equipo, muchísimo mejor. O sea, lo ha dicho Silvia y estoy totalmente de acuerdo. O sea, un líder no es nadie sin el equipo que le apoya. Y además, efectivamente, también estoy de acuerdo con que esto es un tema de personas. O sea, te podría llegar a decir que aquí, que esto tiene mucho de actitud, ¿no? Y de querer sacar las cosas adelante y de querer hacer las cosas diferentes. Y eso lo puede hacer cualquiera que lo quiera hacer, ¿no? Yo en el equipo que compone ahora mismo ese centro de excelencia, ¿no? ese Open Innovation, o esa función de innovación, voy a hablar en global, del banco, o sea, hay de todo. Hay personas que vienen directamente del ecosistema, que entraron muy jóvenes, hay otras personas que llevan más tiempo en el banco haciendo otras labores que nada tenían que ver con innovación. Concretamente, la persona que lidera Ainhoa Campo la función viene más del mundo de negocio. Yo vengo de los mundos de transformación y organización.
otro compañero también viene del mundo de negocio. O sea, favorece mucho, o sea, cuanto más multidisciplinar, mejor, pero esto es como la vida misma, ¿no? O sea, cuanta más disparidad tengas y más puntos de vista diferentes, pues mucho mejor. Y dicho todo esto, se valoran mucho, o a mí me ayudan mucho, los perfiles que entienden muy bien el negocio, que están muy metidos en negocio, porque al final nosotros estamos ahora mismo mirando mucho al negocio. Entonces, cuanto mejor les entienda, pues más fácil va a ser luego el ejercicio posterior. Y luego, en cuanto a la parte cultural, es básica. O sea, yo que soy la persona que más trabajo con los países, es un lujo. Es un lujo podernos traer todos esos inputs de Argentina, de Colombia, de Perú, de México, de Estados Unidos, porque cada país tiene su idiosincrasia y con todos esos componemos una estrategia global, ¿no? Tienes mucha más llegada, o sea, llegas tan lejos que, bueno, pues ese es un poco el resumen de mi lado. Silvia, lo mismo, indicadores y, por supuesto, perfiles en el talento. Bien, pues en relación a mi centro de excelencia, al centro que yo lidero en UTEC, indicadores, pues principalmente nos basamos en las encuestas de satisfacción, con lo cual ahí se necesita un indicador alto de la satisfacción de todos los actores, ¿no? Tanto del docente como del estudiante o del personal gestor, porque al final son los que nos van indicando si se está haciendo bien o no, porque es en ellos donde impacta nuestro trabajo. ¿Qué más cositas podemos tener como indicadores? Pues la deserción. Eso es un indicador muy importante para nosotros. ¿Cuántos alumnos se quedan? ¿Cuántos se matriculan? ¿Cuántos se van? ¿No? Eso ha sido un indicador que nos ha marcado, por ejemplo, cómo lo hemos hecho de bien o de mal en esta coyuntura. Por suerte lo hemos hecho bien, hemos tenido un índice muy bajito de deserción, pero ahí es donde se nota el trabajo, ¿no? Y a veces uno tiene que trabajar muchísimo para bajar o subir mínimamente un número. Entonces es un trabajo pues bastante de carrera de fondo. Más cositas, la sostenibilidad, también un indicador muy difícil de medir, pero que la calidad sea sostenible es lo que hace que se mantenga un centro de este tipo en una institución educativa y lo que ayuda también a la propia reputación de la misma, ¿no? Hay que ser sostenible y eso se hace consiguiendo acreditaciones a través de un trabajo de excelencia y consiguiendo que las titulaciones, bueno, pues se conviertan en titulaciones que las personas, en este caso en el Perú o en el extranjero, quieran cursar en nuestra institución, ¿no? Esos serían, hay muchos más, pero esos serían los indicadores que marcan cómo estamos trabajando, ¿no? Y que marcan el avance de la propia universidad. Más cositas, por ejemplo, lo estaba notando aquí mientras que Marta comentaba, el número, para nosotros es muy importante, el número de profesores formados, porque eso es lo que nos va a ayudar a saber cuántos profesores han sido impactados de aquello que le hemos acompañado, le hemos enseñado, ¿no? Le hemos capacitado. Porque esa es la manera para nosotros de que esa educación sea cada vez más o cada vez tenga una mayor calidad. Bien, de la misma manera, también el impacto o el número de estudiantes impactados, ¿no? En esa formación también o en ese acompañamiento que yo les indicaba hace un ratito. Eso también es un indicador para nosotros que nos ayuda a marcarnos metas, siempre por supuesto de la mano de esa visión o de esa misión de la propia institución. Y en cuanto a perfiles, bueno, pues también comparto, ¿no? Son equipos multidisciplinares, si bien es cierto que en mi centro ayuda, ¿no? O añade valor un perfil que venga del mundo de la educación, de la pedagogía, de la innovación educativa. Pero principalmente a mí, al menos en mi experiencia, lo que me preocupa es estar rodeada de personas que tengan ciertas habilidades, como es su gestión del tiempo, porque como vuelvo a repetir, son centros que conllevan y que implican muchísimo trabajo y hay que organizarse bien el tiempo, que tengan una actitud emprendedora. Es muy importante en las universidades esa comunicación, esa sensibilización y ese trabajo con los docentes, que al final son los que ponen en práctica todo aquello que trabajamos. Entonces, esa capacidad de liderar, esa capacidad de acompañar y de generar un buen clima es muy importante para poder llegar a donde queremos llegar en un centro de estas características. Bien, con lo cual yo creo que al final, pues sí, coincido, son cuestiones actitudinales, ¿no? Personas que sean capaces de gestionar su tiempo, de poder inspirar a los demás, que tengan conocimiento de lo que ocurre a nivel internacional en otras prácticas, en otras realidades, y también que tenga cierta visión de procesos. Es muy importante tener muy claro los procesos para llegar a la meta. Y tener claro los procesos significa tener competencias de orden y planificación, que son esenciales al menos en este tipo de equipos, ¿no? Eso es lo que te podría compartir.
Antonella. Bueno, en nuestro caso nosotros hemos definido de los 15 indicadores, 3 principales. Primero es el número de proyectos implementados o desarrollados alineados a las hojas de ruta que ya tenemos en la actualidad en Produce, ¿no? La vinculada a Internet Industrial para la industria y el otro proyecto que es el tema de proveedores tecnológicos en la minería y el último sobre economía digital. Entonces nos interesa mucho saber no solamente cuántos propuestas de proyectos se desarrollan, sino qué cantidad de estos proyectos se llegan a implementar. Segundo es el tema de los procesos digitalizados. Como saben, el Estado lanzó su plan de gobierno digital, que viene de PCM, y nosotros hemos estado trabajando en todo este proceso de también digitalizar nuestros procesos para el cliente interno, nuestros colaboradores, y también ya nuestra área de tecnología Produce ya cuenta con un proceso digital para poder recibir a los usuarios para los distintos temas que nos solicitan. Y el último indicador importante que tenemos es, nos interesa mucho el tema de descentralización. Como bien te comenté, estamos colocando en el centro al ciudadano, a la MIPYME, y por ello también un indicador importante es el número de transferencias que hacemos de metodologías para que ya sean cámaras de comercio o entidades que brindan también apoyo a la MIPYME, puedan tener de primera mano metodologías que hemos estado trabajando esos últimos meses de la mano con cooperación internacional. Esos son 3 indicadores fundamentales. Y el app, yo comparto lo mismo que ha dicho Marta y Silvia, ¿no? Nosotros tenemos en el app esas 6 personas con perfiles multidisciplinarios. Quien lo lidera es un diseñador industrial, tenemos diseñador industrial, tenemos abogados, tenemos ingenieros de sistemas, economistas. Hemos estado a buscar que de los 6, 3 tengan un perfil 100% Estado, es decir, que hayan trabajado toda su trayectoria en el sector público, y 3 que tengan un perfil mixto, es decir, que tengan experiencia tanto en el sector público como en el sector privado, y que justamente este mix hace que puedan ellos incorporar nuevas metodologías para este diseño. Esto en miras de esta nueva gestión, que lo que queremos es eso, porque yo comparto también lo que comentó el expositor, el tema de transformación es también un tema cultural. Y en el Estado, yo creo que nuestras generaciones, nosotros los que estamos ingresando bastante jóvenes al Estado, estamos con toda esa disposición y desde alta dirección de promover un sector público cada vez más innovador, pero un sector público cada vez más empático y que pueda conocer cuáles son las necesidades de la MIPYME. Teníamos prevista, entre las preguntas que les habíamos enviado a ustedes, una última sobre qué ha cambiado en la pandemia, en sus espacios de innovación, en estos centros de excelencia de los que tratamos hoy. A eso le quiero agregar un detalle que no es menor, que menciona un asistente, Miguel Gómez, en relación al propósito y el sentido de la razón de ser de las empresas, ¿no? Y cómo se alinea esto a la organización. Entonces, ¿qué ha cambiado en pandemia y cuán importante ha sido tener propósitos claros en estos cambios que se han sucedido muy rápidamente? Marta, por favor. Bueno, pues lo que ha cambiado la pandemia para nosotros es que como banco nos hemos visto obligados a mirar con mucho más foco hacia algo que lo estábamos haciendo pero como mucho más directamente, ¿no? Que es el mundo de la empresa. Esto al menos, o sea, entiendo que es a nivel mundial, pero sobre todo en España lo que ha provocado es el cierre o la caída de muchas empresas, de todo ese tejido empresarial, esas pequeñas y medianas empresas. El banco tiene que estar ahí para apoyarlas, ¿no? O sea, están en nuestro ADN y por lo tanto nosotros como centro de excelencia o como Open Innovation y puesto que nosotros ponemos a la actividad en el centro, en el eje a la actividad de las unidades de negocio, en el centro de nuestra actividad, estamos mirando también hacia ese lado, ¿vale? Esto tiene implicaciones porque los recursos, o sea, cuando digo que todo el mundo está mirando ahí, es que ha sido muy exagerado, ¿no? O sea, ahora hay preocupaciones y hay una mirada a riesgos, temas de financiación, o sea, todo el mundo está preocupado y ocupado de sacar todo ese tejido empresarial adelante. Entonces, los recursos en el banco están muy limitados, o sea, ahora hay líneas de trabajo que antes estaban priorizadas que se han despriorizado, o sea, nosotros lo que hemos sufrido es como una repriorización de proyectos
siendo lo más importante, bueno, pues al final el cliente, ¿no? Y lo que está fuera. Eso es una, ¿vale? O sea, por resumir ha cambiado un poco la mirada de nuestra actividad, o sea, se han repriorizado las líneas de trabajo que teníamos. La segunda es que ya no contamos con ningún tipo de presencia en ningún sitio. Y esto tiene como dos líneas, ¿no? Una es todos esos eventos que hacíamos de producción propia, todos esos eventos a los que íbamos, todos esos eventos que nos estaban dejando esa inspiración, ¿no? Y todas esas conexiones para después traerlas al banco, eso ya no está. Ahora son eventos digitales, pero eso ha sido un camino, ¿no? Tanto a los que asistimos como a los de producción propia. Nosotros hemos tenido ahí uno de nuestros programas estelares, es Fast Track, que es el programa que nos permite definir pruebas de concepto o pilotos entre compañías, entre startups y unidades de negocio. Y hasta ahora, o sea, hasta este año, hasta mayo del 2020, era un programa presencial, donde nos traíamos a las startups de cualquier parte del mundo al país que hubiera decidido hacer el piloto. Se definía el piloto y lo deja, ¿no? Y ya se queda el mecanismo puesto en marcha para ejecutarlo posteriormente. Eso ya no está. Entonces hemos tenido que pasar de un programa físico a un programa digital y ha sido un reto. Se ha hecho y se ha hecho bien y bueno, o sea, para mí ese es el aprendizaje, ¿no? Hemos pasado de un mundo muy físico a un mundo absolutamente digital donde todo se mantiene o prácticamente todo se mantiene y en muchos casos se mejora. Y esa ha sido nuestra experiencia. Silvia. Bien, en nuestro caso yo creo que lo que ha cambiado es que hemos tenido que afrontar el reto de dar continuidad al servicio educativo no presencial, ¿no? En modalidad no presencial, siendo una institución pensada para la presencialidad. Creo que esto le ha pasado a muchas instituciones y ahí ha estado el gran desafío. Yo vengo de la universidad virtual desde hace, bueno, pues más bueno, en la última década, ¿no? Con lo cual aquí me he encontrado con un gran reto porque, como decía también en algún momento de la charla, es importante que las cosas, los procesos se gestionen pensados para la realidad en la que se está. Entonces, adaptar una educación presencial donde sus contenidos, sus evaluaciones, sus metodologías, todo está pensado para la presencialidad, bueno, pues es un gran desafío. Pero bueno, aún así ha servido también como aprendizaje para poder desplegar distintos trabajos para poder asegurar la calidad también en estos contextos. Bien, desplegar también sistemas de monitoreo para poder, pues un poco enseñar cómo va, en qué situación estamos y dónde están nuestros alumnos y nuestros profesores en relación a esta virtualidad. Yo creo que para todos los centros de excelencia o para todas las instituciones, vengan de cualquier campo, el gran desafío en la pandemia ha sido aprender en un periodo de tiempo muy cortito a operar de manera satisfactoria en entornos que ya no son presenciales, que no son tangibles, ¿no? Y en la educación, pues también ha sido uno de ellos. Con lo cual, el gran reto también ha sido, además, este paso, esta transformación, ha conllevado implementar nuevas tecnologías, nuevas herramientas de proctoring, nuevas herramientas de integridad educativa, nuevas herramientas de videoconferencia, aprender a diferenciar y a explicar esto de sincronía a sincronía, que era tan desconocido en el Perú hasta hace muy poquito, ¿no? Entonces, todo eso se tenía que explicar y se tenía que hacer llegar nuevamente a los propios docentes, trabajar con ellos. Y todo lo que estoy contando está rodeado de todos esos conceptos que acabamos de comentar en estas charlas, ¿no? De esa empatía, de esa necesidad de acompañar, de generar buen clima, de que haya equipos multidisciplinares para llegar a nuestros clientes o a nuestra comunidad o actores principales, que en nuestro caso son los docentes y los estudiantes, ¿no? Y eso es una labor que se resume en 3 minutos, pero que lleva muchísimo tiempo, ¿no? de llevar a cabo. Y ahí está y radica la importancia de ese líder y de ese equipo que acompaña al líder para que estas cuestiones se hagan realidad. Porque si no estás acompañada del equipo correspondiente, pues ahí puedes encontrar que no sean exitosas tus acciones, que se convierta todo en una carga o que se retrasen algunas de las tareas, ¿no? Y creo que ahí es donde nos damos cuenta si esto está cumpliendo con lo que se espera y nos rodeamos de las personas que tienen, ¿no? Esas habilidades o esas características de las que hemos hablado. Antonella. Bueno, en el caso de nosotros
nosotros de Produce sí ha sido todo un cambio para poder impulsar un cambio institucional, valga la redundancia, ¿no? Básicamente para poder seguir entregando los servicios y una atención de calidad al ciudadano. Así que nosotros hemos introducido un backbone digital, que es básicamente nuestro sistema nervioso digital dentro del Ministerio con nuestra área de tecnología y también de la Dirección General. Contamos con esta mesa de partes virtual, así que ha sido todo un proceso para que los ciudadanos pasen de no poderse atender de manera física a crear esos usuarios de manera digital. Luego la administración digital cero papel también ha sido algo que ya hemos fortalecido, una herramienta de gestión electrónica de trámites y lo más importante ha sido todo el tema de la colaboración digital entre los propios equipos a través de las videoconferencias y el teletrabajo. Pero para nosotros, ese es a nivel de cliente interno y también de algunos servicios para el ciudadano. Pero esta pandemia para nosotros se ha convertido también en una gran oportunidad de promover la innovación abierta. Durante estos más de 4 meses, lo que hemos trabajado es codo a codo como empresa privada, justamente para poder encontrar soluciones digitales que beneficien a estas MIPYMES. Antes, estos procesos se daban, pero eran bastante engorrosos, tomaban mucho tiempo. Dada la coyuntura y la promoción de la innovación abierta, nosotros poníamos a disposición cuáles eran justamente estos retos y cómo podíamos co-crear juntos, de la mano con el sector privado, soluciones que beneficien a estas más de 2.3 millones de MIPYMES que tenemos en cartera en Produce. Y otro punto que nos ha traído es el tema del liderazgo creativo, ¿no? Del sector Produce, consideramos que esto es un factor crítico de éxito, justamente en la coyuntura en la que nos encontramos, porque eso nos permite a nosotros apuntar a un modelo de gestión que vaya rumbo a la excelencia. Entonces, esos han sido como que los principales cambios, pero a nivel de instrumentos ya tangibles, también ha habido cambios a nivel de los fondos, ¿no? Nosotros tenemos un programa que es Innovate Perú, que también se rediseñó para poder lanzar concursos que puedan acompañar en este proceso de reactivación económica. No solo para mencionar puntualmente, se lanzó el Innovar para Reactivar, donde se ponían a disposición 2 concursos, uno de reactivación de la MIPYME productiva, que ayudaba justamente a que las MIPYMES accedan a fondos no reembolsables, específicamente para que obtengan ese capital para reactivar su negocio, y uno que es totalmente nuevo, que es MIPYME Digital, cómo ayudamos a que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan empezar a utilizar herramientas digitales e implementarlas si no cuentan con fondos. Ahí pueden acceder a fondos de hasta 55.000 soles no reembolsables. Y adicional a eso, también fortalecimos los servicios de nuestro CITE a través del Instituto Tecnológico del Perú, que pertenece a Produce, y ahí hemos lanzado Reactivación en Marcha, que justamente ha permitido lanzar estos vales tecnológicos donde a las MIPYMES se les permite recibir asistencia técnica en los espacios físicos y uso de los laboratorios para poder testear sus productos para lanzarlos próximamente al mercado totalmente gratis con vouchers que van hasta una UIT. Entonces, si bien se hicieron cambios a nivel de cliente interno, si también se hicieron cambios a nivel de poder dar una mejor atención al ciudadano, esos también se han materializado en herramientas concretas como es acceso a fondos y acceso a espacios productivos. Muchas gracias, Antonella, muchas gracias, Silvia, muchas gracias, Marta, muchas gracias, Argenis, que ha permanecido conectado, escuchando esta conversación. Gracias también a ti, Argenis. Y gracias al público, por supuesto. Son más de 120 asistentes los que nos han acompañado hoy. Les decía, es el segundo año del Club de la Innovación y la Transformación, y la verdad es una alianza fructífera de la cual estamos muy orgullosos, porque nos permite contribuir a un propósito que también es de Semana Económica, de buscar darles a través de un análisis con expertos las herramientas necesarias a nuestra audiencia para que tomen mejores decisiones de negocios. Creo que hoy se ha cumplido perfectamente en cada una de sus participaciones esa consigna. Así que muchísimas gracias. Eso ha sido todo por hoy con el webinar Centros de Excelencia Diseñando la Nueva Normalidad. Hasta la próxima. Nos vemos.